Hola, soy Luis Miguel Barbosa Vilches. Voy a hablarles sobre la descomposición de vectores y distintos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Mixi Cassandra Necio Subsánchez y en esta ocasión les estaré explicando acerca de la proyección ortogonal en la vista gráfica 3D. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Manuel Bartolén Chapoñán y el tema que me ha tocado exponer hoy es producto vectorial en R3. Soy el alumno Luis Eduardo Carrión Torres. Hoy me va a tocar exponer lo que es multiplicación mixta de vectores en R3. Mi nombre es Rodrigo Alonso Palomino Avellaneda y esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio sobre producto mixto de vectores. Descomposición de vectores. Primero decimos que esto es un sistema de coordenadas tridimensional que se construye trazando un eje Z perpendicular en el origen de coordenadas a los ejes X y Y. Cada punto viene determinado por tres coordenadas. En la siguiente imagen podemos visualizar esta fuerza F, que se descompone en sus componentes f de x, f de y y fz, de las cuales podemos sacar que la fuerza sería igual a la raíz cuadrada de su componente f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado. Componentes rectangulares de un vector. La dirección de un vector está dada por los ángulos que se forman entre el vector y cada uno de los planos. Acá podemos deducir en cada una de las imágenes que en la primera imagen f de x sería igual a la fuerza por el coseno del ángulo. En la segunda, que f de y sería igual a f por el coseno del ángulo alfa. Y en esta tercera imagen, que f de z sería igual a la fuerza por el coseno de delta. Componentes de un vector en el espacio. Si las coordenadas de A y B son A, x1, y1, z1 y B, x2, y2, z2, las coordenadas o componentes del vector AB son las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Entonces decimos que el vector AB será igual al vector B menos el vector A. ¿Esto qué quiere decir? X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1, Z sub 2 menos Z sub 1. Por ejemplo, determinar las componentes de los vectores que se pueden trazar en el triángulo de vértices A, menos 3, 4, 0, B, 3, 6, 3 y C, menos 1, 2 y 1. Después de desarrollar, tenemos que el vector de A hacia B será igual a 6, 2, 3, de B hacia A, menos 6, menos 2, menos 3, el vector AC, 2, menos 2, 1, y el vector CA, menos 2, 2, menos 1. Suma de vectores. Para sumar dos vectores, por ejemplo, el vector U, U sub 1, U sub 2, U sub 3, y el vector V, que sería V sub 1, V sub 2, V sub 3, se suman sus respectivas componentes. ¿Esto qué quiere decir? Vector U más vector V sería igual a U sub 1 más V sub 1, U sub 2 más V sub 2 y U sub 3 más V sub 3. Y aquí pues vemos propiedades que ya deberíamos conocer, ¿no? La asociativa, conmutativa, elemento neutro y elemento opuesto. Producto de un número real por un vector. El producto de un número real, k, que pertenece a los reales por un vector es otro vector. Este es de igual dirección que el vector u. Del mismo sentido que el vector u si k es positivo y de sentido contrario del vector u si k es negativo. Las componentes del vector resultante se obtienen multiplicando por k las componentes del vector. Entonces, k por el vector u sería igual a k por cada una de sus componentes. Entonces, k por u sub 1, k por u sub 2, k por u sub 3.
Producto escalar de dos vectores. Dado los vectores A y B, se define vector A por vector B como primero, vector A sería igual a sub 1, A sub 2, A sub 3 y el vector B, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces, vector A por vector B sería igual a sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub 3 por B sub 3. Módulo de un vector. El módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. El módulo de un vector es un número siempre positivo y solamente el vector nulo tiene módulo 0. Cálculo del módulo. El módulo de un vector U sería el módulo de un vector U, por ejemplo, U sub 1, U sub 2 y U sub 3 es módulo del vector U sería igual a la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado más U sub 3 al cuadrado. Por ejemplo, dado los vectores U, 3, 1 y menos 1 y el vector V que sería 2, 3, 4, hallar los módulos de el vector U y el vector V. Entonces, después de resolver el vector U, tenemos que sale raíz de 11. Y después de resolver el vector V, tenemos que sale raíz de 29. Cálculo del módulo conociendo las coordenadas de los puntos. El módulo del vector AB con extremos A en los puntos A, que sería x sub 1, y sub 1, z sub 1 y B, x sub 2, y sub 2, z sub 2 es módulo del vector AB sería igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 todo elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 todo elevado al cuadrado más z sub 2 menos z sub 1 todo elevado al cuadrado. Vector unitario. Un vector unitario tiene módulo la unidad. La normalización de un vector consiste en asociarle otro vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector dado, el cual se obtiene dividiendo cada componente del vector por su módulo. Entonces, vector u sobre el módulo del vector u sería igual a u sub 1 sobre el módulo del vector u, u sub 2 sobre el módulo del vector u y u sub 3 sobre el módulo del vector u. Ángulo entre dos vectores. Sean los vectores m y n dos vectores no nulos que tienen un mismo origen y sea alfa el menor de los ángulos positivos formados por dichos vectores que satisface 0 menor o igual que alfa y alfa menor o igual que pi. Después de ver este gráfico, deducimos por ley de cosenos que el coseno del ángulo, en este caso alfa, sería igual al vector m por el vector n sobre el módulo del vector m por el módulo del vector n. Bueno, continuando con la descomposición de vectores, aquí en GeoGebra graficamos este vector que va desde el origen hasta un punto m, llamado vector u o fuerza. Para hacer la descomposición de vectores tenemos que descomponer en las fuerzas, la fuerza x, la fuerza y la fuerza z. Bueno, una vez hallada la representamos y aquí estarían las fuerzas. También va desde el origen hasta sus respectivos puntos. También tenemos que graficar, por ejemplo, MZ, que esto nos ayuda para calcular los ángulos. También porque es perpendicular a las fuerzas y las fuerzas componentes ayudan a calcular los ángulos. Bueno, ahí hallamos estos vectores que serían MY, MZ y MX. Una vez hallado estos,
podemos hallar también los ángulos porque nos ayuda. Y bueno, aquí ya representados podemos calcular sus respectivos ángulos con cada una de las fuerzas. La fuerza con la fuerza Y, el ángulo de la fuerza con la fuerza X y el ángulo de la fuerza con la fuerza Z. Ahora veremos lo que es proyección ortogonal. Primero haremos una interpretación de lo que vendría a ser proyección ortogonal. Y para ello usaremos un ejemplo de la vida real, como es el despegue de un avión. Al observar la imagen podemos darnos cuenta de dos cosas. Uno, que el avión al despegar está formando un ángulo con la plataforma, que en este caso es la pista de despegue. Y aparte que el avión está generando una sombra. Entonces, de aquí sacamos nuestra primera definición. Cuando escuchemos la palabra proyección, vamos a relacionarlo con la palabra sombra. En este caso, la proyección del avión sería la sombra que está sobre la pista. Pero ahora, ¿qué significa la palabra ortogonal? Entonces, cuando escuchemos esta palabra, lo relacionamos con perpendicular. Y esto quiere decir que dos planos o dos vectores a la hora de intersectarse forman un ángulo de 90 grados. Interpretándolo diremos que es la sombra que genera un objeto sobre su base, pero de manera perpendicular. Y para señalarlo, dibujaremos un vector perpendicular a la base, en este caso a la carretera. Ahora veremos de manera vectorial. Allí tendremos que dibujar vectores. Primero dibujaremos el vector A. Dibujaremos el vector B, que está en la base. Luego, el ángulo que forma el vector A y el vector B. Nos falta ahora un segmento que sea perpendicular al vector. Y ahora solamente nos faltaría dibujar el vector S. Y el vector S corresponde a la sombra que genera el vector A sobre el vector B, quien va a ir desde el origen del vector A la intersección del segmento con el vector B. Este vector será la representación de la proyección del vector A sobre el vector B de manera perpendicular. Entonces, ahora para denotarlo, diremos que el vector S es igual a la proyección del vector A en B. Entonces, como decíamos, el vector S es igual a la proyección ortogonal del vector A en vector B. Y esto va a ser igual al producto de vectores A y vector B sobre la norma del vector B al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el vector B. Ahora observemos que la proyección del vector A en vector B va a ser igual también al producto de vectores, el vector A por vector B, sobre la norma del vector B, por el vector B sobre la norma del vector B. Entonces a eso también lo podemos denotar como la proyección ortogonal del vector A en vector B igual a el producto de vectores, el vector A por el vector B sobre la norma del vector B. Y como nosotros también nos podemos dar cuenta, el vector B sobre la norma del vector B es igual al vector unitario de B. Ahora pasemos al siguiente. Dice, al número real del producto de vectores del vector A por vector B sobre la norma del vector B se le llama también componente escalar del vector A en la dirección del vector B y se denota de la siguiente manera. Como componente escalar del vector A en vector B va a ser igual a el vector A por el vector B sobre la norma del vector B. Por consiguiente, se tiene una relación entre la proyección ortogonal y la componente escalar, que serían las siguientes.
Proyección ortogonal del vector A en vector B va a ser igual a la componente escalar del vector A en vector B por el vector unitario de B. Y otro que se podría decir que la norma de la proyección ortogonal del vector A en vector B es igual a la componente escalar del vector A en vector B. Acá tenemos un pequeño gráfico. Como habíamos dicho, la componente escalar del vector A en vector B vendría a ser la proyección del vector A en vector B. Observemos, si la componente escalar del vector A en vector B es mayor a 0, entonces la proyección ortogonal del vector A en vector B tiene el mismo sentido que el vector B. Si la componente escalar del vector A en vector B es menor a 0, entonces la proyección ortogonal del vector A en vector B tiene el sentido opuesto a B. Veremos las siguientes propiedades. Primera propiedad dice, la proyección ortogonal de la suma del vector A más el vector C en vector B va a ser igual a la proyección ortogonal del vector A en vector B más la proyección ortogonal del vector C en vector B. Segunda propiedad, la proyección ortogonal del vector A multiplicado por un escalar en vector B va a ser igual a ese escalar por la proyección ortogonal del vector A en vector B. Tercera propiedad, la componente escalar de la suma del vector A más el vector C en vector B va a ser igual a la componente escalar del vector A en vector B más la componente escalar del vector C en vector B. La cuarta propiedad, componente del vector A multiplicado por un escalar en vector B va a ser igual a ese escalar por la componente del vector A en vector B. Pasemos al ejercicio número 1. Nos dice, halla la proyección ortogonal del vector A al vector B. Si las coordenadas del vector A son 3,2,4 y las coordenadas del vector B es 4,5,1. Entonces, hallemos su solución. Nos dicen, ya nos dan las coordenadas del vector A, 3,2,4 y las coordenadas del vector B, 4,5,1. Utilizaremos la siguiente fórmula que ya anteriormente habíamos visto, que es proyección ortogonal del vector A en vector B es igual a el producto del vector A y el vector B sobre la norma del vector B al cuadrado multiplicado por el vector B. Entonces solamente es cuestión de reemplazar los puntos. Nos dicen, la proyección del vector A en vector B va a ser igual a, ya tenemos las coordenadas del vector A, 3,2,4 por las coordenadas del vector B, 4,5,1, entre la norma del vector B, que es la raíz de todas sus componentes al cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado, por las componentes del vector B, que son 4,5,1. Entonces, solucionando nos queda que la proyección del vector A en vector B va a ser igual a 12 más 10 más 4 sobre 42 por el vector B, que era 4,5,1. Solucionando todo nos da 3 entre 21 por 4,5,1, que nos quedaría que la proyección ortogonal del vector A en vector B va a ser igual a las siguientes coordenadas, 2.48, 3.1, 0.62. Y si nos pidieran hallar la componente escalar del vector A en vector B, no es nada más que el producto del vector A por el vector B sobre la norma del vector B, o también la norma de la proyección ortogonal del vector A en vector B, que es lo que nosotros ya tenemos. Lo que tendríamos nada más que hacer es sacarle la raíz y cada coordenada elevarlo al cuadrado, quedándonos así 4.01. Ahora, para explicarles el ejercicio planteado en las diapositivas, nos vamos a vista gráfica 3D. Ya teníamos los vectores que teníamos, en este caso vector A igual a las coordenadas 3,2,4. Teníamos el vector B, que está compuesto por las coordenadas 4,5,1.
Ya, cambiémosle de color. Al vector A pongámosle un color azul y al vector B coloquémosle un color verde. Muy bien. Ya. Ahora sí, a cada vector pongámosle un punto. El punto A, que está conformado por 3,2,4. El punto B conformado por 4,5,1. Y ya. También coloquémosle el centro, que sería 0,0,0. Muy bien. Ahora sí ya tenemos los puntos. ¿Qué pasaremos a hacer? A colocarle una perpendicular. Una perpendicular. Disculpen, una perpendicular del punto al vector. Y ya. Nosotros podemos darnos cuenta acá que pareciera que está perpendicular al vector. Pero si nos damos cuenta acá, está perpendicular al plano, más no al vector. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Ya no trazarle una perpendicular, sino que un plano perpendicular del punto al vector. Muy bien. Y apreciémoslo acá. Miren, como esta vez sí es perpendicular al vector, ya no al plano. Está bien. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hallar la intersección entre este plano y el vector. Pero para esto, pongámosle un segmento. ¿Okay? Del centro hacia el punto B. Ya, pero cambiemos el color. Coloquémosle uno morado y en puntitos. Muy bien. Ahora sí, ya podemos ver. Ahora sí hallaremos la intersección entre este plano y este segmento, que vendría a ser el punto D. A ese punto D démosle otro color. Un color morado. Muy bien. Ok, ya. Ahora sí, para que lo puedan ver, quitémosle este plano perpendicular. Ya. Ahora sí. Tracémosle de nuevo otro segmento. Del punto A al punto D. Y pongámosle otro color, obviamente, para que se vea mucho mejor. Un color anaranjado. Ya. Si nos damos cuenta, este punto D es perpendicular. ¿Y cómo nos damos cuenta? Colocándole el ángulo. Miren. C, D y A. Y nos da que es perpendicular. Es 90 grados. Ya. Ahora, si nosotros queremos hallar la proyección ortogonal, no es más que el vector. ¿El vector de qué? Del punto de origen al punto de intersección. Cambiémoslo acá por otro color para que lo puedan visualizar. Pongámosle un color rosado. Muy bien. Y cambiémosle el grosor un poquito más grueso para que lo puedan ver. Ya. Entonces, ¿cuál vendría a ser la proyección ortogonal? No es más que este vector U, que tendría sus coordenadas 2,48, 3,1 y 0,62. Ahora sí, si nos pidieran hallar la componente escalar de esta proyección ortogonal, no es más que la distancia. Entonces, hallaríamos la distancia del punto D, del punto C al punto D. Entonces, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 4,01. O si no, aquí nada más en la casilla de entradas ponemos longitud ¿de qué? Del objeto, que en este caso el objeto vendría a ser el vector 1. Y allí mismo nos da, y nos da igual, como en las diapositivas, 4,01 y la proyección ortogonal vendría a ser 2,48, 3,1 y 0,62. Esos vendrían a ser los resultados. Producto vectorial en R3. Antes de ver su definición, tenemos una observación. Nos dicen que en R2 podríamos decir que dado un vector A, podíamos hallar su vector ortogonal A. Y aún más si B era ortogonal a. Entonces era paralelo a ortogonal. Tenemos el vector A de componentes A sub 1 a sub 2. Entonces su vector ortogonal vendría a ser negativo A sub 2, A sub 1. Pero en R3 un vector A diferente de 0 tiene infinitos vectores ortogonales, diríamos en todas las direcciones. Ahora sí veremos su definición.
El producto vectorial de los vectores A de componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3 y B de componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3 denotado por el vector A por el vector B, que vendría a ser de la siguiente manera. Como primera componente tendríamos la determinante de A sub 2, A sub 3, B sub 2, B sub 3. Como segunda componente tendríamos negativo de la determinante de A sub 1, A sub 3, B sub 1, B sub 3. Y como tercera componente tendríamos A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2. Pero nosotros también podemos demostrarlo de la siguiente manera. La determinante del vector i, el vector j, el vector k, y a sub 1, a sub 2, a sub 3, b sub 1, b sub 2, b sub 3. Que vendría a ser igual a el vector i por la determinante de a sub 2, a sub 3, b sub 2 y b sub 3, menos la determinante de a sub 1, a sub 3, b sub 1, b sub 3 por el vector j, más el vector k multiplicado por la determinante de a sub 1, a sub 2, b sub 1 y b sub 2. Ahora tenemos una siguiente observación, que podemos verificar que para todo vector a y vector b que pertenece a R3 se cumple que la multiplicación del vector a por el vector a, el vector b es igual a 0. Y el vector b multiplicado por el vector a, el vector b, que vendría a ser igual a 0. Es decir, para todo vector a por el vector b es un vector ortogonal tanto al vector a como al vector b. Ahora veremos propiedades del producto vectorial. Sean tres vectores, el vector a, el vector b y el vector c, del espacio en R3 y lambda sub 1 y lambda sub 2. Que pertenece a R. Entonces se verifica como primera propiedad que el vector A por el vector A vendría a ser igual al producto nulo para todo vector A que pertenece a R3. Como consecuencia se tiene que el vector I por el vector I es igual al vector J por el vector J es igual a el vector K por el vector K, que vendría a ser igual al vector nulo. Como segunda propiedad tenemos la propiedad anticonmutativa, que vendría a ser que el vector A por el vector B es igual a negativo el vector B por el vector A. Como tercera propiedad tenemos asociativa, que tenemos que lambda 1 por el vector A multiplicado a lambda 2 por el vector B es igual a lambda 1 por lambda 2 multiplicado por el vector A por el vector B. Ahora, como cuarta propiedad, tenemos la distributiva por la izquierda, que vendría a ser que el vector A multiplicado por la suma del vector B más el vector C, vendría a ser igual a el vector A multiplicado por el vector B más el vector A multiplicado por el vector C. Una quinta propiedad que tenemos que se llama distributiva por la izquierda, que vendría a ser que la suma del vector A más el vector B por el vector C es igual a la multiplicación del vector A por el vector C más la multiplicación del vector B por el vector C. Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial de dos vectores. Área del paralelogramo. Consideremos el paralelogramo PQRS y sean el vector A, que vendría a ser vector PQ, y el vector B, que vendría a ser el vector PS, los vectores que forman los lados adyacentes. El área del paralelogramo PQRS es, tenemos que el área es el módulo del vector A por la altura, donde la altura es igual al módulo del vector B por el seno del ángulo. Entonces, reemplazamos y nos queda que el área es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo. En conclusión, el área nos queda el módulo del vector A por el vector B. Observamos. Se dice que el área del triángulo determinado por los vectores A y el vector B, el triángulo PQS, está dado por el área del triángulo que vendría a ser A, un medio por la multiplicación del módulo del vector A por el vector B. Ahora veremos un ejercicio. Nos dan un vector U,
de componentes 2, 3, 4 y un vector v de componentes 5, 3, 1, nos piden hallar su producto vectorial. Pero nosotros sabemos por teoría, ya antes explicada, a qué es igual el vector u por el vector v. Entonces, solo nos queda reemplazar. Que nos quedaría que el vector u por el vector v es igual a, como primera componente nos quedaría la determinante de 3, 4, 3, 1. Como segunda componente, negativo determinante de 2, 4, 5, 1. Y como tercera componente, la determinante de 2, 3, 5, 3. Entonces, sacando determinantes, nos quedaría que el vector u por el vector v es igual a 3 por 1 menos 4 por 3 como primera componente. Como segunda componente, negativo de 2 por 1 menos 4 por 5. Como tercera componente nos quedaría 2 por 3 menos 3 por 5. En conclusión nos quedaría que el vector u por el vector v nos quedaría de componentes menos 9, 18, menos 9. Ahora le explicaremos un ejercicio de producto vectorial en R3 en GeoGebra. Para eso tenemos que poner un plano tridimensional. Bueno, tenemos un vector u que vendría a ser 2, 3, 4 y un vector v de componente 5, 3, 1. Ahora, nosotros para hallar su producto vectorial ponemos en la casilla de entrada producto vectorial. Como vemos al último nos sale. Ahora en ese vector reemplazamos acá por el vector u y acá por el vector v. Como ven nos sale el vector w, que vendría a ser el producto vectorial. Acá le cambiamos de color, le voy a poner morado. Ahora, como vemos el vector v y el vector u, donde su producto vectorial vendría a ser el vector w. Bueno, hoy hablaremos de lo que es producto mixto de vectores. En su definición, dado tres vectores, el u, el v y el w, va a pertenecer a R3, el cual se denomina producto mixto al número real que se obtiene multiplicando el vector u, que va a ser la multiplicación escalar, por la multiplicación vectorial del v y w. Para obtener el producto mixto, se calcula primero el producto vectorial y luego el escalar. Ahora vamos a representar su fórmula. Ahora hablaremos lo que es la interpretación geométrica del producto mixto, la cual abarca que consideremos tres vectores en R3 y vamos a construir un paralelípedo, la cual lo vamos a mostrar en imagen. En función de la que es la multiplicación de vectores en producto mixto, va a abarcar lo que es el volumen de un prisma. Entonces, el volumen de un prisma es área de la base por la altura, que h va a ser la altura, va a ser coseno de tita valor absoluto por el módulo de vector w. Ahora, el área de la base va a ser la multiplicación vectorial del u y el v, la cual reemplazando en la fórmula sería volumen es igual a producto vectorial de u por v por el valor absoluto de coseno de tita por el módulo del vector vectorial w, la cual el volumen sería igual a valor absoluto de w por el producto escalar al producto vectorial de u por v. Ahora hablaremos lo que es el cálculo de producto mixto por determinantes, en la cual va a facilitar bastante en el resultado que queremos de mayor rapidez, la cual va a ser con sus componentes la determinante u1, u2, u3, v1, v2, v3, w1, w2 y w3, la cual se vaya así. El u1 va a multiplicar en paréntesis a v2 por w3 menos v3 por w2, cierra paréntesis, menos u2 que va a multiplicar a v1 por w3 menos v3 por w1. Ahí van a hacer lo que es paréntesis y se va a hacer a. Más un u3 que va a ser multiplicando en paréntesis el v1 por w2 menos v2 por w1. La cual esto va a facilitar bastante cuando queremos hallar el resultado.
En la cuenta también vamos a hablar lo que es propiedades de producto mixto. El producto mixto no varía si se permutan ciclicamente sus factores, es decir, el resultado de los tres vectores que cambien de posición, su resultado va a seguir siendo el mismo. Ahora, si se intercambia el valor de los dos vectores en el producto mixto, se obtiene el mismo valor usando por un signo, en la cual si se va a cambiar dos vectores de posición, el resultado va a ser el mismo, pero va a tener un signo diferente, es decir, un negativo. Ahora, si la tríada de tres vectores no es linealmente independiente, es decir, si agrupando los vectores de 2 a 2, estos son complanarios, el producto mixto vale 0, es decir, que estén en el mismo plano. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. Allá el producto mixto de vectores A, que su componente sería 0,5,3, el vector B que sería 2,4,1 y el vector C que sería 3,2,7. En cuanto su producto sería un vector de la multiplicación de A por B por la multiplicación escalar con el C, donde el producto de A por B vectorial sería menos 7,6, menos 10, con el producto escalar con C que sería 3,2,7 sería menos 7 por 3 más 6 por 2 más menos 10 por 7, la cual resultaría menos 79. Dice, dado los puntos A, B, C y D, calcular el producto mixto de AC por el producto vectorial de AB por AD. Ya tenemos graficados nuestros 4 puntos, ahí está. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es hallar nuestros vectores AB, AC y AD. Para eso tenemos que ir a este recuadro, vamos a vector y lo único que tenemos que hacer es unir los puntos. Primero el AB, luego el A con el C y luego el A con el D. Y listo. Ya tenemos nuestros vectores U, B y W. Vamos, si queremos cambiarle de color, vamos a sus propiedades, vamos a color y en este caso le voy a poner un color marrón. ¿Está? A nuestro vector V, que es el AC, vamos a propiedades, hacemos lo mismo y le damos un color azul. Listo. Y ahora por último a nuestro vector W hacemos lo mismo. En este caso un color verde. Ya está. Y listo, ya están nuestros tres vectores, el AC, el AB y el AD. El siguiente paso que tenemos que hacer es hallar el producto vectorial de AB por AD. Para ello vamos a nuestra casilla de entrada y vamos a escribir producto vectorial. Nos van a salir múltiples opciones, tenemos que seleccionar producto vectorial y vamos a tener que borrar todo lo que esté dentro de los paréntesis. Borramos todo y como el problema nos dice el producto vectorial de AB y AD, en este caso el vector AB que sería U, el vector AD que sería BW. Le damos enter y ya está. Nuestro vector A es igual al producto vectorial de AB por AD, que en este caso sería menos 12,9, menos 14. Vamos a propiedades para cambiarle un color a otro color, en este caso un anaranjado. Y listo, ya está. Ahí está nuestro vector A, que sería el producto vectorial de AB por AD. Y por último lo que tenemos que hacer es calcular el producto mixto de AC por el producto vectorial de estos, que es el A. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el vector AC por el A. Nuestro vector AC, que es el V, por el vector A, que es el producto vectorial de U y W. Le damos enter y listo. Nos quedaría menos 49. Y como sabemos que estos 4 puntos generan un paralelepípedo, el cual su volumen va a ser igual al valor absoluto de este menos 49, que sería 49. Ahora vamos a comprobar si es cierto o no. Para ello vamos a ocultar nuestro vector vamos acá, este recuadro, y vamos a poner en todo blanco para que solo aparezcan nuestros 4 puntos. Listo. Ahora tenemos que hacer aparecer el paralelepípedo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a este recuadro y vamos a escoger equipolente, la opción de equipolente. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro vector AB, le damos clic y ahora a nuestro punto C. Listo, ahí nos apareció un vector equipolente. Hacemos lo mismo, seleccionamos AB, ahora con nuestro punto D. Ahí está otro vector equipolente. Ahora pasamos a nuestro vector AD. Lo seleccionamos y ahora con nuestro punto B. Ahí está. Hacemos lo mismo, seleccionamos AD, ahora con el punto C y el AD con el punto C'. Listo.
Ya se está dando forma a nuestro paralelepípedo. Ahora vamos a pasar a nuestro vector AC. Seleccionamos AC, ahora con el punto B. Listo, el vector AC con el D' y el vector AC con el punto D. Listo. Ahora lo último que nos quedaría es el vector AB y el D'1. Y listo. Acá podemos observar que ya tenemos nuestro paralelepípedo listo. Ahí está. Ahí lo podemos observar. Ahora, ¿qué hacemos para hallar el volumen de este paralelepípedo? Pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar este recuadro donde aparece una pirámide, una forma de pirámide. Lo seleccionamos y vamos a prisma. Vamos a seleccionar los 4 puntos de la base. Seleccionamos. Ahí está. Y nos tiene que salir algo así. ¿Y cómo hallamos el volumen? Pues tenemos que hacer encajar, es lo que nos dan en la figura. Ahí está encajado y acá nos sale a la izquierda que el volumen del prisma es igual a 49. Entonces ya comprobamos que el valor absoluto del producto mixto, que sería menos 49, nos resulta el volumen del prisma, que en este caso es un paralelepípedo generado por los 4 puntos.